Irán anunció este viernes que el estrecho de Hormuz se mantendrá totalmente abierto hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos. Mientras, el presidente estadounidense Donald Trump dice que un acuerdo de paz con Irán está muy cerca. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Teherán anuncia que el estrecho de Hormuz seguirá totalmente abierto hasta el próximo miércoles, coincidiendo con el fin del alto el fuego con Estados Unidos. Donald Trump lo celebra y varios países ofrecen apoyo militar para escolta y desminado. Se mantiene el alto al fuego de 10 días entre Israel y el Líbano, acordado en la madrugada de este viernes, poniendo fin a semanas de combates que han dejado más de 2.000 muertos. Trump afirma que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano. Bienvenidos. Comenzamos nuestro informativo con el anuncio de Irán de que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto a todo el tráfico comercial mientras dure el alto el fuego vigente con Estados Unidos. La tregua está prevista que finalice el 22 de abril. El estrecho ha permanecido prácticamente cerrado desde que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Una quinta parte de la demanda mundial de petróleo y gas pasaba por el estrecho antes de la guerra. Apenas se anunció la reapertura del estrecho, el precio del barril de petróleo cayó un 10%. Donald Trump acogió con satisfacción el anuncio y afirmó que pronto podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, también publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que indicaba que el bloqueo estadounidense de los buques iraníes seguiría vigente por el momento. Y ampliamos la información con José Díaz Briceño en Washington. José, existe un borrador de memorando de entendimiento de 3 páginas, según fuentes anónimas, citadas por Axios, sobre este acuerdo. ¿Qué se sabe al respecto? El presidente Trump muy optimista esta mañana, asegurando que pues estaría muy pronto de lograrse este acuerdo en 1 o 2 días. Esto con base en una entrevista específica que le hizo Axios, el medio que dio a conocer este contenido que en principio podría incluir todos los temas calientes que siempre se han negociado entre Irán y Estados Unidos, el tema del programa nuclear, el tema también de las sanciones impuestas al régimen de Teherán por Washington. Y sin embargo, aún no es muy claro porque el presidente Trump ha lanzado básicamente un blitz de mensajes en Truth Social, al menos 10 esta mañana, y también distintas entrevistas con reporteros de medios estadounidenses. El presidente Trump está en Las Vegas y desde ahí, desde muy temprano, se despertó para expresar su optimismo. Bueno, y en cuanto a la cuestión atómica, José, Trump dijo que Estados Unidos obtendría todo el polvo nuclear iraní, asimismo, un término que utiliza al parecer para referirse a las reservas de uranio enriquecido. ¿Qué implicaría que Estados Unidos obtenga este polvo nuclear iraní? Aquí en Washington se calcula que son más de 440 kilos de uranio enriquecido que siguen en territorio iraní. Algunas partes de estos enterrados bajo tierra luego de los bombardeos estadounidenses de mitad de 2025. Y sin embargo, el presidente Trump, en una entrevista con la cadena Bloomberg, aseguró que él estaba pensando en que un grupo de soldados estadounidenses con maquinaria pudiera entrar a Irán para recoger estas reservas y salir. Y sin embargo, el condicionamiento del que hablan varias de las filtraciones sería que Estados Unidos libere más de 20,000 millones de dólares en fondos congelados al régimen iraní, algo que el presidente Trump, pues en sus mensajes en la red social Truth Social, dijo que no sería posible. Bueno, llama la atención, por cierto, que Irán haya prohibido a Israel que siga bombardeando el Líbano. ¿Está cumpliendo así una demanda de Irán en las negociaciones? Creo que nos referimos específicamente a Estados Unidos y al presidente Trump, quien justamente en al menos un mensaje en la red social Truth Social dijo que Israel no seguirá bombardeando el Líbano. Esto ocurre derivado de 2 cosas. Por un lado, la urgencia del presidente Trump para terminar una guerra que él aseguró duraría máximo 8 semanas. Estamos en la 7ª semana en medio de esta tregua y, como sabemos, Irán ha colocado el tema del Líbano como una precondición para que el acuerdo de paz más amplio
resulte exitoso. Y también el presidente Trump, recordemos, ha sido expuesto en diversas filtraciones como obedeciendo a Benjamin Netanyahu al inicio de la guerra para lanzar ataques contra Teherán, algo que sin duda el presidente Trump quiere eliminar con este tipo de órdenes a Israel directas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Bueno, y tanto Estados Unidos como Israel coinciden en que la actividad de Hezbollah debe limitarse y que solo las fuerzas de seguridad libanesas están autorizadas para portar armas. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha asegurado que su país no ha terminado el trabajo en el Líbano. El ejército israelí asimismo ha subrayado que se reserva lo que califica el derecho a defenderse y anunció que se levantarán casi todas las restricciones de guerra en el país este mismo viernes en la noche, excepto en las comunidades próximas a la frontera norte que limita con el Líbano. En esos pueblos se eliminarán 24 horas. Y Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, Israel dice que mantendrá todos los territorios que ocupa el Líbano y seguirá demoliendo viviendas durante la guerra. ¿Qué detalles se conocen y aguantará el alto el fuego? Hola Silvia. Por ahora Israel sí, ha entrado profundamente en el Líbano. Hay miles de soldados israelíes que ocupan hasta 30 kilómetros en esta zona de desamortiguación que llama Israel dentro del Líbano, hasta el río Litani, y no pretenden abandonarlo tampoco. Esto es parte de lo que Israel ha dicho y van a seguir actuando. También es así. Ha habido hoy un ataque después de que Trump prohibiera a Israel seguir atacando. Hubo un ataque en el Líbano y los soldados, hoy ha habido una rueda de prensa del ejército, entienden que el alto el fuego no atañe a la parte sur del Líbano, que es donde Israel sigue actuando y sigue llevando a cabo operaciones militares. Ya lo preguntábamos a nuestro corresponsal en Washington, te lo pregunto a ti también. Donald Trump dijo este viernes, en términos algo duros, que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte de alto el fuego de 10 días, anunciado el jueves o el viernes en la madrugada. ¿Qué reacciones ha generado esto allá en Israel? Pues, como digo, un ataque inmediatamente después, unos minutos después, contra una motocicleta en la zona costera del Líbano, con un muerto por ahora. Eso por un lado. También Netanyahu emitió un vídeo unos minutos antes de que Trump emitiera la prohibición de Israel a atacar, anunciando que esto realmente es una buena oportunidad para que se entablen relaciones entre estos dos países, Israel y el Líbano. Netanyahu es mucho más cauto a la hora de recibir este alto el fuego que en el Líbano, por ejemplo, he recibido con más, te iba a decir alegría, pero no creo. Se recibe mejor en el Líbano y en Israel hay bastante cautela de si esto va a ser solamente el inicio de algo que no sabemos. Y sin embargo, los puntos del acuerdo dicen cosas muy importantes que no habían sido discutidas antes entre estos dos países enemigos. Entre otras cosas, que no hay ahora mismo un conflicto armado o que va a ser una zona sin conflicto armado. Además, se atribuye solamente al ejército libanés la actividad militar contra Hezbollah en el país vecino, y esto es algo a lo que Israel ha acordado. Quiero decir, hay un acuerdo entre Líbano e Israel y está andando, yendo hacia adelante. Esto no hace felices a los habitantes del norte de Israel, que han declarado una huelga para el domingo, porque consideran que el trabajo no está terminado, lo mismo que dijo Netanyahu, que el trabajo no está terminado. Y a la pregunta que hacías antes de si esto va a aguantar, probablemente, como todo aquí en el Oriente Medio, va a aguantar hasta que aguante. No hay una cosa definitiva, pero a lo mejor de un respiro, y a lo mejor este respiro realmente hace que se inauguren relaciones diferentes entre Israel y el Líbano, que es a lo que aspiran algunas de las partes. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer han acogido con satisfacción el anuncio de la reapertura del estrecho de Hormuz. Tras una reunión celebrada en París, ambos líderes afirmaron que más de una docena de países están dispuestos a lanzar una misión multinacional que garantice la libre navegación por el estrecho. Macron subrayó que la apertura de la vía marítima debe basarse en una solución duradera y viable. Por su lado, el canciller alemán,
Friedrich Merz expresó que apoyaría la participación en Estados Unidos en la misión europea. Además, Merz afirmó que Alemania podría ayudar con inteligencia marítima y en el proceso de desminado. El canciller alemán también afirmó que Irán debe detener su agresión militar contra sus vecinos en la región y mantener abierto sin restricciones el estrecho de Hormuz. Irán tiene que poner fin a su programa nuclear. Tiene que dejar de atacar a Israel y a los países del Golfo. Y debe reabrir el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo libre de forma fiable, permanente y sin ningún tipo de pago. Es una buena noticia la que hemos recibido durante las conversaciones que mantuvimos hoy. Sin embargo, todo esto debe implementarse cumpliendo con el derecho marítimo internacional para que no haya ningún tipo de restricciones. Y hablamos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez. Paola, se sabía que Merz llegaba a París con una propuesta para una futura misión que asegure el tránsito en el estrecho de Hormuz. ¿Qué ha supuesto entonces para ese encuentro el anuncio de Trump? Bueno, Silvia, en principio, o por lo menos sobre el papel, no cambia mucho porque esta cumbre, de hecho, era un primer acercamiento entre ese medio centenar de países para estudiar las maneras, las posibles opciones de poner en pie esa misión multinacional que garantice, como decís, la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, pero evidentemente ha supuesto una presión, especialmente tras escuchar a Donald Trump asegurando que ha rechazado ya una oferta de la OTAN para asegurar el estrecho o que Irán ya está procediendo al desminado con ayuda estadounidense. Es evidente que hay una advertencia entre líneas a esos líderes que se han reunido en París presencialmente y por videoconferencia. Es una forma, se supone, de Trump de más o menos marcar un territorio después de no haber sido invitado a la discusión por ser precisamente parte del conflicto y porque sabemos que Francia prefiere que Estados Unidos no forme parte de esa misión internacional por el mismo motivo, por ser parte del conflicto, aunque sí contempla coordinarse tanto con Washington como con el gobierno de Israel. El objetivo para Merz, Starmer, Macron y el resto de participantes es que esa misión futura sea estrictamente pacífica y defensiva, y no es ningún secreto que ahora mismo la confianza en Washington está muy deteriorada para establecer un compromiso de este tipo en una región tan caliente. Paola, Merz dijo ayer que las condiciones para que se active una misión internacional seguían estando muy lejos. ¿Están hoy más cerca? Es todavía difícil de decir, no solo por la fragilidad de la situación y los compromisos, también porque no parece haber todavía siquiera unanimidad entre esos países que se han reunido hoy, ni siquiera sobre qué nivel de paz se debe haber alcanzado antes de poner en marcha la misión y cuándo debería arrancar. Se habla de que debería haber un cese total de las hostilidades como primer paso, pero ayer Merz dijo también que al menos haría falta un alto el fuego provisional. El canciller alemán, además, sí defiende la participación de Estados Unidos, como habéis dicho, pero aquí se aleja de Macron en ese punto que es muy importante porque Francia espera además liderar la misión. Tampoco está claro bajo qué mandato se llevaría a cabo. Merz deseaba en alto que fuese un mandato de Naciones Unidas. Además recordaba que va a hacer falta resoluciones de los gobiernos, aprobaciones en los respectivos parlamentos, es decir, que esto de todas formas va a necesitar su tiempo. Aún así, claramente las noticias de hoy parecen acercar esas condiciones necesarias. Muchísimas gracias, Paola Álvarez, por el análisis. El frágil alto el fuego acordado por 10 días entre Israel y el Líbano parece que se mantiene en sus primeras horas desde que entró en vigor, pero aún quedan muchas aristas por resolver, como por ejemplo la presencia de tropas del ejército israelí en el sur del Líbano. Los combates han dejado hasta el momento un saldo de más de 2.000 muertos y 1 millón de desplazados en el Líbano. Al aire en el sur de Beirut para celebrar el inicio del alto el fuego. La capital libanesa respiraba aliviada tras 6 semanas de intensos bombardeos israelíes. A la mañana siguiente, la gente regresa a zonas de la capital consideradas bastiones de Hezbollah, la milicia respaldada por Irán. Los ataques aéreos israelíes golpearon una y otra vez esta zona durante los combates. Esto es muy emocionante. Los amigos y la familia ya me han llamado para vernos de nuevo, como antes de la guerra, cuando solíamos reunirnos. A pesar de las advertencias de las autoridades libanesas, miles de personas han comenzado a regresar a sus hogares en el sur del país. La reparación provisional de un puente clave destruido por un ataque aéreo israelí les ha permitido volver. Allí se enfrentan a la destrucción causada por los combates.
Está todo devastado. Aquí ya no se puede vivir. Estamos recogiendo nuestras cosas para marcharnos una vez más. Que Dios proteja a los jóvenes. Ojalá que esto sea definitivo y no solo temporal para que podamos volver a nuestros hogares y a nuestras vidas. Hay más de 1 millón de desplazados en el Líbano por los ataques. Israel ha declarado una llamada zona de seguridad al sur del río Litani. Es justo el área al que están regresando muchos libaneses. Israel les ha advertido que posiblemente deban irse de nuevo. El área entre la zona de seguridad y la línea del Litani, que actualmente está bajo nuestro control, aún no ha sido despejada de terroristas y armamento. Cuando expire el alto el fuego, esto se podrá lograr con medios diplomáticos o con una actividad militar continuada de las Fuerzas Armadas israelíes. Si se reanudan los combates, los residentes que hayan regresado a la zona de seguridad tendrán que ser evacuados para poder finalizar la misión. Por ahora las armas permanecen en silencio, pero con las fuerzas israelíes aún en suelo libanés y sin acuerdo permanente, muchos aquí temen que la tregua solo sea una pausa antes de que se reanude la guerra. Bueno, y los acuerdos de hoy, por supuesto, han impactado en la economía. Nos los cuenta Juliana González. Así es, vivimos una euforia, hay que decirlo, Silvia, en las bolsas. Y es que tras el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, los mercados reaccionaron positivamente aquí en Europa con un importante retroceso del precio del petróleo. En Europa se produjo un rebote de las bolsas con subidas superiores al 2% en el DAX alemán, el CAC francés y el IBEX español. El precio del barril de petróleo Brent, valor de referencia en Europa, cayó por debajo de los $90 a valores similares a los de enero de 2026, antes de que empezara la guerra. La noticia también afectó positivamente al sector aerocomercial con subidas de más del 7% en las acciones de Lufthansa. Y nosotros nos vamos directamente hasta la bolsa de Frankfurt, que hoy parece estar de fiesta. Para corroborar estos números con nuestro analista Ezequiel Daray, a quien saludo con mucho gusto. Ezequiel, cuéntanos, la bolsa se muestra eufórica. ¿Qué está ocurriendo en el mercado de los combustibles y qué tan sostenible es esta situación? La bolsa está eufórica, Juliana, y mira qué atrás a mis espaldas esa curva cuando empieza a subir. Ese es el momento en el que Trump puso su post anunciando que se abría el estrecho de Hormuz. A partir de ahí empezó el rally alcista y también el rally bajista del petróleo, en este caso en Europa, de la variedad del Brent, del petróleo del Mar del Norte. Todavía no estamos en los valores de $60 previos al conflicto, pero ya estamos en valores que no veíamos, que habíamos visto, por ejemplo, en 2021 o en 2014. Hay que tener en cuenta que estamos comparando valores nominales, pero entre 2014 y la actualidad hubo bastante inflación. Si tomamos el precio real, hoy podemos decir que el petróleo en términos reales está más bajo que en 2021 o en 2014. Y también bajó mucho, y esto es muy importante para los combustibles en los surtidores, en las gasolineras, tanto el precio de la gasolina como del diésel, de los futuros del diésel, más de un 10%. Esto no quiere decir que mañana vayan a cargar los europeos y lo encuentren más barato, pero sí que si se mantiene en algunas semanas el precio va a tender a normalizarse. Ahora la gran pregunta es si el mercado se lo va a seguir creyendo, si esto se sostiene, porque ya hemos tenido muchas jornadas como la de hoy en las que dicen una cosa un día y al otro día pasa otra y se vuelve a desplomar todo. Bastante volátil ese mercado, pero eufórico, por supuesto, el día de hoy. Ese nuevo escenario, Ezequiel, también plantea ganadores y perdedores. ¿Qué otros sectores tuvieron una jornada positiva? Y cuéntanos también cuáles retrocedieron. Bueno, Juliana, se está tendiendo a corregir a lo que era la situación anterior. Las que habían caído mucho, por ejemplo, acciones de Airbus, de Lufthansa, de Continental, crecieron muchísimo, por arriba del 6-7% en el día de hoy. Todas las acciones ligadas al turismo, a la logística, al consumo, porque están previendo una situación normalizada. ¿Cuáles cayeron? Las de la energía, tanto las de la energía renovables, que habían estado sufriendo o gozando de un boom, como también las petroleras, porque si el petróleo vale menos, el combustible puede valer menos, las ganancias van a ser mayores. Y también cambiaron los refugios. El dólar, que fue el refugio durante la parte más álgida del conflicto, hoy retrocedió, subió el euro y se recuperaron valores como la plata y el oro. El mercado está tratando de reconfigurarse y volver a la normalidad. Veremos cuánto dura.
Así es, veremos cuánto dura. Muchas gracias, Ezequiel Daray, por estos análisis. Y a propósito del estrecho de Hormuz, las grandes navieras, sin embargo, reciben esa noticia con cautela y esperan más detalles sobre las garantías de seguridad para reanudar sus rutas a través de Hormuz. Es el caso de la naviera alemana Hapag-Lloyd. Al menos 6 barcos de la empresa siguen en el Golfo Pérsico. Esos buques y sus respectivas tripulaciones están varados desde el bloqueo de Hormuz. 6 buques portacontenedores de Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo, están varados en el Golfo Pérsico. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha supuesto un gasto adicional empresarial de unos 60 millones de dólares a la semana. También se han disparado los costos del seguro de los navíos y del almacenamiento de los contenedores. Estos últimos, al no poder entrar en el Golfo Pérsico, se han almacenado en otros puertos. Son naturalmente días difíciles para los compañeros. Hemos podido mantener algún contacto entre tanto, pero es fácil imaginar que tras un periodo así la monotonía se apodera de la tripulación, por lo que es clave ahora mantener el espíritu de equipo. Los capitanes a bordo desempeñan un papel muy importante en este sentido. La situación es compleja para las tripulaciones ante la incertidumbre de qué va a suceder. Unos 20.000 marineros aguardan en el Golfo Pérsico. La situación de los marineros es, por tanto, muy difícil, sobre todo desde el punto de vista psicológico, pues se encuentran en una zona de guerra. Esto no es algo fácil. Las empresas están en contacto diario con los marineros e intentan brindarles apoyo a distancia, como por ejemplo apoyo psicológico. Para las tripulaciones, esta situación ha sido agotadora. Normalmente los alimentos llegan cuando los navíos están atracados en el puerto y se entregan allí. En estos momentos esto no es posible porque los buques no están en el puerto, sino en el mar abierto. Hasta ellos llegan barcos más pequeños con palés de alimentos a bordo. Estos se izan a bordo, se descargan y se almacenan en la cámara frigorífica, lo que permite abastecer a la tripulación durante varias semanas. Y los precios también han subido en estos productos, sobre todo el agua potable se ha encarecido mucho. Por eso, las compañías navieras y sus tripulaciones confían que la guerra con Irán termine pronto y que se normalice el tránsito por el estrecho de Hormuz. Y destacamos otras noticias económicas de esta jornada. Netflix, el gigante de las series y películas en streaming, perderá a uno de sus cofundadores. Reed Hastings ha anunciado su decisión de dejar la compañía en junio, cuando no se presentará a la reelección como presidente del Consejo de Administración. Según Netflix, el empresario que convirtió una plataforma de alquiler de DVDs en una empresa valorada en 450.000 millones de dólares, se centrará en otros proyectos y en causas filantrópicas. Las acciones de Netflix cayeron un 10% tras el anuncio. El Deutsche Bank, una de las entidades bancarias más importantes de Alemania, ha reconocido errores al aplicar las sanciones contra Rusia. Cuentas bancarias de clientes rusos y bielorrusos habrían superado el límite de los 100.000 euros que permiten las sanciones contra Rusia. El banco habría detectado el problema durante una auditoría interna y ha tenido que informar al Banco Central de Alemania sobre este problema. Bueno, Silvia, destaca lo más destacado de la economía y seguimos con la política, los cambios aquí en Europa, la nueva Hungría. La nueva Hungría, así es. Después de toda esa felicidad que hubo el domingo pasado, el nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra el amiguismo y la corrupción. Magyar derrotó ampliamente al nacionalista Viktor Orbán en las elecciones del pasado fin de semana. Sin embargo, desmantelar el gobierno de Orbán instaurado por el antiguo régimen probablemente suponga un gran reto. Viktor Orbán perdió las elecciones, pero ¿se ha ido de verdad? Durante sus 16 años de mandato, remodeló el Estado, debilitó instituciones democráticas y colocó a aliados en puestos clave. ¿Cuánta influencia conservará cuando deje definitivamente el cargo? En la justicia, por ejemplo, la Corte Suprema está presidida por un juez nombrado por el Parlamento dominado por el partido de Orbán. Los jueces del Constitucional también fueron nombrados durante su mandato, algo que el sucesor de Orbán, Magyar, solo podrá cambiar con una mayoría de 2/3.
El nuevo gobierno podría aumentar el número de magistrados del Constitucional y nombrar nuevos jueces, modificando la relación de fuerzas del tribunal. Otra instancia clave, la Fiscalía, que decide qué casos se llevan a juicio. Desde hace tiempo se la considera en la órbita de Orbán y la figura del presidente de Hungría. Hace unos meses a Tomás Sullyk, aliado de Orbán, se le concedieron mayores poderes de veto. Puede devolver proyectos de ley al Parlamento o remitirlos al Tribunal Constitucional. Peter Magyar le ha pedido que dimita. Los medios, Reporteros Sin Fronteras, calcula que un 80% están alineados con Orbán. Magyar quiere suspender los informativos de la televisión pública hasta que se garantice mayor imparcialidad. Donde los cambios tardarán más o nunca se produzcan es en los medios privados de comunicación, ya que una de las estrategias del sistema Orbán consistió en adquirir periódicos locales y canales de televisión comerciales para integrarlos en la red mediática de Fidesz. Aliados de Orbán también controlan sectores de la economía con redes clientelares difíciles de desmantelar. ¿Y qué pasará con Orbán? Se espera que siga al frente de Fidesz. Durante la campaña electoral, su partido empleó tácticas agresivas como desinformación y presión a rivales. Observadores advierten de que esos métodos podrían socavar al nuevo gobierno. Cabe esperar que Fidesz intentará bloquear todo lo que pueda. Pero con casi el 70% de los escaños, TISA debería tener un margen suficiente para sacar adelante las prioridades de su agenda, incluida la reforma constitucional, para garantizar que nadie, ni siquiera el primer ministro, pueda permanecer en el cargo más de 2 mandatos, consecutivos o no, lo que impediría a Orbán volver al cargo. Peter Magyar tiene el mandato para gobernar, pero la verdadera prueba será si es capaz de hacerlo dentro de un sistema diseñado para Víctor Orbán. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.